el bloque anterior analizábamos con Susana Andrada el nuevo acuerdo de precios que propone el gobierno nacional y comentábamos también, nos preguntábamos si algo había pasado después de las elecciones que había desatado la inflación. Está aquí con nosotros Ricardo Alfonsín. Ricardo, ¿se desató la inflación después de las elecciones? ¿Hay algo de la política que influye en la estampida de precios? Creo que sí, que en realidad las principales razones, las que explican la inflación, son los errores que se han venido cometiendo durante todos estos años. Y el acuerdo de precios, si no se inscriben en el marco de un conjunto de políticas, de decisiones o anuncios de decisiones orientadas a combatir la inflación, no va a dar, lamentablemente no va a dar resultado. ¿Se podría convocar? ¿Ustedes creen que habría algo para hacer convocando otras fuerzas políticas? Creo que sí, que además convocando... Serviría porque les ayudaría a recuperar confianza y credibilidad. Porque uno de los problemas que tiene el gobierno es que carece de credibilidad. Porque muchas veces ha dicho cosas que después no ha cumplido. No solamente no ha cumplido, ha hecho exactamente lo contrario. Me parece que una de las cosas que podría hacer para recuperar niveles de confianza es tratar de dialogar y conversar un poco más con algunos, por lo menos, partidos de la oposición, con los que más representación tienen, para acordar con ellos también políticas. Y la oposición misma, actuando de manera responsable, debería acompañar si son las decisiones correctas. La inflación es una pelota envenenada para los gobiernos no ortodoxos. Digo, hubo en el gobierno de tu viejo, sí, hubo un proceso inflacionario, sí, digo, y no lo pudo parar. Sí, digo, no sé cuál es tu análisis, pero la inflación, lo que en la práctica casi te diría que se lo termina llevando puesto. Son contextos absolutamente diferentes, pero de todas maneras, si hay alguien, si hay un partido que sabe lo que representa la inflación en términos sociales, en términos electorales, en términos políticos, y que hemos aprendido de eso, que no necesitamos que las cosas ocurran para saber qué pasa, esa es la Unión Cívica Radical. Por eso le advertimos al gobierno, que por él mismo, por el propio gobierno, el gobierno está muy preocupado, y es natural que así sea, por lo electoral. El problema es cuando en nombre de lo electoral se hace cualquier cosa, en nombre del corto plazo, de lo inmediato. Las elecciones siempre son en el corto plazo, se hace cualquier cosa. Bueno, si está preocupado por lo electoral, que hagan algo contra la inflación ya. ¿Qué comparación haces vos entre la inflación de aquel momento y la de...? Eran totalmente diferentes las circunstancias. No hay razones para la inflación hoy. Hoy la inflación tiene que ver con impericia. En aquella ocasión sí. Nosotros en primer lugar veníamos de la dictadura. No podíamos hacer demasiadas... A ver... Sí, no manejaban todos los botones, digamos. No, y además no podíamos ser muy duros, ni ponernos muy exigentes con las cuentas públicas, porque no podía ser que el gobierno que sucedía a la dictadura le propusiera a la sociedad cosas severas. Había que cuidar la democracia, y teníamos que tener mucho cuidado que las decisiones que se tomaran no fueran unas decisiones que terminaran complicando por problemas sociales la legitimidad de la democracia. Pero además no valían nada los productos primarios, pero además estaban las tasas de interés arriba del 15 o del 20%. Y las empresas públicas garantizaban, y la deuda garantizaba un piso de inflación mensual. No se puede comparar, gracias a Dios, no se pueden comparar las situaciones en las que tuvo que desenvolverse aquella transición con las que tuvo que desenvolverse este gobierno. Gracias a Dios no se pueden comparar. Hoy la gravedad es menor. La gravedad es menor, pero hoy se puede resolver más fácil. Pero la inflación hoy es por culpa exclusivamente. No se puede atribuir a otra razón que no sea impericia. Que no les preocupó, absolutamente no les preocupó. Les preocupó simplemente hacer las cosas que podían hacernos ganar una elección. Siempre se le pregunta a la oposición qué harían. Bueno, en primer lugar, siempre contestan lo mismo y te lo voy a contestar: reconocerla. Porque difícilmente puedas atacar la inflación si no la reconoces. ¿Tenés alguna expectativa en la nueva medición del INDEC? La que vamos a ver, ojalá, porque si no es imposible combatirla, porque además, ¿por qué es imposible combatirla? Porque no la podés bajar de un día para el otro. El que diga eso no sabe de lo que está hablando. Vos no podés bajar la inflación de un día para el otro. Tenés que fijarte metas y gradualmente... sin provocar un daño social importante. Exactamente. Sin provocar que te salgan todos los sindicatos a la calle, bueno, por supuesto, tener piquete por todos lados. Políticamente no lo podés hacer. Porque sería tomar decisiones que harían sufrir muchísimo a la gente, a los que no pueden defenderse frente a la inflación y frente a las situaciones económicas más complejas. Entonces hay que hacerlo de a poco, gradualmente. Ir alineando las políticas a esos objetivos que se van a desarrollar en el tiempo.
Ahora, ¿cómo vas a fijarte el objetivo de bajar la inflación, por ejemplo, del 28, 29, no sé cuánto estará ahora, al 15 si el INDEC dice que es del 10? O al 21 si el INDEC dice que es del 10. Es imposible. Entonces, lo que es necesario en primer lugar... Bueno, con una devaluación del dólar que fue a lo largo del año, el dólar oficial, de tanto, digamos, la inflación va a estar en ese rango. Bueno, yo creo que la inflación en este año va a superar... Sí, bueno, se habla en uno... Es tan difícil, lamentablemente... Es tan difícil saber cuál es la inflación porque desde que metieron mano, el ex secretario de Comercio metió mano, hizo un desafarrancho, un desastre en esto, generó desconfianza. El Estado no genera confianza. Lamentablemente como consecuencia de muchas decisiones que hicieron en nombre de la reivindicación de la capacidad y del derecho del Estado a intervenir en la economía. Y está bien. Nosotros reivindicamos esa idea también. Porque en ese punto ustedes, digamos, doctrinariamente como radicales lo reivindican. Sí, absolutamente. O sea, son heterodoxos también en la economía. Absolutamente. Y todo el mundo. No todos los radicales. No, dentro del partido tienen cada cosa, viejo. Es una minoría. Pero de todas maneras digo, además de reivindicar la intervención del Estado, hay que reivindicar la intervención virtuosa, la inteligente, la eficiente, en nombre del interés general, no en nombre de los amigos, en el marco del Estado de Derecho, transparente. No se trata de cualquier intervención, de intervenir por intervenir, porque por intervenir, como ha hecho este gobierno, es un desastre. ¿Y eso qué desacredita? Desacredita una idea valiosa, que es la de que el Estado debe también intervenir en el orden, en el funcionamiento de la economía. Una de las cosas que se pone como la otra cara de la moneda es si se pisa la actividad económica, que es lo que genera un recalentamiento y algún aumento de inflación, puede venir la desocupación. Puede volver la desocupación como una variable en crecimiento. Habría que ver todas las cosas que decíamos en el 2011 en la campaña. Decíamos nosotros que hoy no hay que apelar a las recetas que enfriaban la economía para frenar la inflación, que lo que iba a enfriar la economía era la inflación, que iba a terminar enfriando la economía, porque entre otras cosas afecta a la demanda interna. Cuando cae la demanda interna como consecuencia de la caída del poder adquisitivo del salario, cae también la producción y además cae la demanda externa, porque en la medida en que sea más costoso producir acá, nos cuesta más vender en el extranjero, porque no podemos trasladarle nuestra inflación al extranjero. Hay una menor demanda interna, eso también afecta a los niveles de producción y los niveles de inversión en la Argentina. Inevitablemente se está enfriando la economía como consecuencia de los errores cometidos por el gobierno. Ricardo, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a vos, Rolando. Juan Cruz, ¿vuelve la publicidad al fútbol para todos? ¿Cómo es esto? Así es, o al menos así parece. ¿Qué es lo que pasó? ¿Con qué se encontró el gobierno nacional? Se dieron cuenta que los números al menos